a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Hola, ¿qué tal amigos excelentes? Muy buenas noches en este jueves 16 de enero del 2020. El tiempo corre, ya estamos pisando la mitad del primer mes del año. Bienvenidos, esta noche tendremos una interesante conversación que hablaremos sobre, estamos celebrando 28 años de los acuerdos de paz, como también de la Universidad Francisco Gavidia. El día de ayer dio a conocer su sondeo de opinión que evalúa la gestión del presidente Bukele en estos 6 meses, como también la educación pública 2020. Para ello tengo en los estudios esta noche al doctor Oscar Picardo Joao. Él es el director del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Francisco Gavidia. Doctor, qué gusto saludarte. Un gusto, Alfredo. Estás por primera vez aquí, ¿verdad? Y esperamos que no sea la última, Oscarito. Así es. Y con nosotros un gran amigo de casa, el licenciado Paz Cetino, el secretario general de Bases Magisteriales, ampliamente conocido acá y siempre dándonos el espaldarazo, licenciado. Okay. Gracias por estar con nosotros, hombre. Un gusto de volvernos a encontrar. Estamos a la orden. ¿Cómo no? Señores, pues bien, comencemos, ¿verdad? Que hay mucho que hablar. ¿Qué dicen ustedes? Comencemos. Los sindicatos fueron fuertes para la época de la guerra, ¿verdad? Ahora se están cumpliendo 28 años de la firma de los acuerdos de paz. Sindicalmente, gremialmente, nos dejaron algo los acuerdos. Yo creo que todo esfuerzo social y todo esfuerzo de esa índole como la que se vivió en esa época tiene su razón de haber sido. En realidad yo era un joven en ese tiempo y yo viví en carne propia toda esa circunstancia de represión del ser joven, ser estudiante en esa época que significaba. Pero no se organizó, licenciado. Pues en lo que... ¿Verdad que sí? En parte sí estuvimos. Sí. Lo que sucede es que Comando urbano. estos esfuerzos sí a nosotros nos permitieron un poco generar unos espacios de democracia, incipiente democracia, ya no tan incipiente, son 28 años, pero lo que tenemos hoy en buena parte tiene que ver con ese esfuerzo que hicieron miles y miles de hombres y mujeres. En realidad no teníamos las oportunidades de la libertad de expresión que se tenía, la libertad de organización. Todo eso antes era bastante, bueno, para nosotros los maestros enseñar derechos humanos era un poco prohibido. Todo esfuerzo vale la pena. Lógicamente nosotros nos hubiese gustado que a esta altura de la vida los acuerdos hubiesen generado mayores resultados, más que todo en el ámbito económico y social, que es la gran deuda de los acuerdos de paz. Oscar, tú has escrito una serie de libros, no has escrito nada referente a los acuerdos de paz. Sí, hemos escrito bastante. A pesar que eres uruguayo, pero ya te veo más salvadoreño que otra cosa. Sí, efectivamente. Bueno, yo llegué aquí al país en el 89, justamente en el corazón poquito antes de la ofensiva. Y hoy veía yo una estadística que publicaba la prensa gráfica que más de la mitad de la población nació después del año 92, entonces mucha gente no se acuerda, no vivió esas circunstancias del conflicto en donde por pensar te mataban, te perseguían, en donde por catequizar también, un momento difícil, y creo que hoy disfrutamos una serie de libertades, de instituciones imperfectas, pero al final que son gracias a los acuerdos de paz, una policía civil, ya no aquella Guardia Nacional represora, la Procuraduría de Derechos Humanos, las reformas del sistema electoral, en fin, una cantidad de instituciones que se los debemos a los esfuerzos de organizaciones, del debate, de los diálogos, de la lucha armada también en cierta medida, que se cobró gente valiosa como Monseñor Romero, como los padres jesuitas, como Rutilio Grande, como las hermanas Marignol,
como el papá del vicepresidente, Félix Ulloa, y mucha gente de pensamiento de derecha y de izquierda, ¿verdad? Que fueron víctimas de esta guerra fratricida, pero quizás a muchos se les olvida y hoy no se celebró, creo yo, con tanta... De parte del ala gubernamental, parece Sí, que no hubo solo la asamblea, creo que sacó un pronunciamiento, pero no hubo un acto, digamos, que reivindique el valor de los acuerdos de paz. ¿Y eso qué te denota? Que el gobierno actual no hizo una conmemoración. Yo creo que ahí, en parte es un tema generacional, ¿verdad? Hay una frase por ahí que dice que quien olvida la historia está condenado a repetirla. Y creo que hay muchos jóvenes, este gobierno es un gobierno de muchos jóvenes que no se enteraron bien o no vivieron, quizás sus padres sí. Y hay una especie también de desprecio político ideológico en función de distanciarse de los dos partidos que fueron los protagonistas de la guerra, Arena y el FMLN. Entonces ese desprecio político ideológico se carga a los acuerdos de paz, porque los firmantes pues representan en cierta medida esas posturas de estos movimientos políticos, ¿verdad? Creo yo, a mi juicio, creo que es un error, ¿verdad? No celebrar, no retomar. Claro. Yo en estos días, ya metiéndonos suavemente al tema educativo, me tocó empecé a revisar los talleres de consulta 95, el diagnóstico UCA Harvard FEPADE, el documento de la comisión, todos los documentos que han surgido de educación en la historia, y yo creo que deberíamos de ponerlos sobre la mesa antes de hacer un plan para ver de dónde venimos, qué se cumplió, qué no se cumplió, porque llevamos ya muchos años de planificación, de ideas, y las cosas no avanzan como deberían, ¿verdad? Todo es muy lento y hay mucha ineficiencia en las políticas públicas, todo es muy gubernamental, todo es en clave de 5 años, entonces justamente educación no la podés tratar así como cambiar todo, ¿verdad? Antes era Educo, después Escuela 10, después la escuela inclusiva, ahora es mi nueva escuela, y así se va cambiando el modelo y no avanzamos. ¿Cree usted, licenciado Pacetino, que se necesitan firmar nuevos acuerdos nacionales? Lógicamente que se debe de revisar, y aquella parte que la gente tanto esperó y que no llega, pues debería de hacerse un esfuerzo. Ya hay consensos sociales sobre como decimos, las deudas de los acuerdos. Y un poco reiterando, es que los acuerdos de paz son un fenómeno de historia universal, y no celebrarlo parece que es un error. Digo esto porque el programa de estudio del bachillerato está cargado, bastante cargado, sobre la historia de los acuerdos de paz. Desde todo eso, desde el inicio de la guerra hasta el desenlace de la misma. Entonces, si nosotros tenemos una currícula bastante cargada con ese contenido, y el día en que se firmó el acuerdo no se celebra, me parece que es un error no haberlo hecho. Incongruente. Es incongruencia. Ahora, entiendo de que las nuevas generaciones como que poco les interesa esto. Así es. Y como decía Picardo, es un error, porque si nosotros no tomamos en cuenta esa cantidad de personas que murieron en ese periodo de tiempo, podemos caer en esa tentación de repetir esos dolorosos momentos. ¿Habrá necesidad, Oscar, de nuevos acuerdos? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí son necesarios? El diálogo, el acuerdo es la administración de disensos, ¿verdad? De ponernos de acuerdo en los mínimos, superar los desafíos del país. Yo creo que hay cosas que no están resueltas en el modelo económico, en la dimensión del tejido social, en los grandes problemas que tenemos desde hace muchos años, ¿verdad? En diversos ámbitos. Por poner un ejemplo educativo, la PAES, tenemos casi la misma PAES desde el año 97, el mismo problema del vacío de cobertura en la educación media, que perdemos 6 de cada 10 hipotes,
que no termina el bachillerato, el desafío de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? El peor presupuesto de universidad pública de toda la región. Y esos temas se vienen hablando, se discuten, pero no hay acuerdos, ¿verdad? No hay consensos por escrito, compromisos, ¿verdad? El famoso pacto de nación, o sea, la visión, ¿para dónde va El Salvador? Pues, ¿cuál es la visión? Y el país es como un barco muy grande, ¿verdad? Los barcos grandes giran lento, ¿verdad? Cuando vos, no es como un carro que vos le das y vas a la derecha, a la izquierda. Los barcos grandes giran lento. Entonces, si cuando empezás a girar pasaron los 5 años, después otra vez otro giro, entonces está como estático en el mismo lugar. Y yo creería también, Alfredo, que hay deterioro en algunas áreas, ¿verdad? Eso es otra que es producto de todos estos retrocesos que tenemos. Hay cosas que están peor que hace 20 años, ¿verdad? En calidad de materia humana, ¿verdad? Podríamos citar muchos ejemplos complicados, ¿verdad? De funcionarios, de cargos, en donde hemos retrocedido en parte, ¿verdad? Así que yo creo que sí se justifica una revisión, un acuerdo para ponernos de acuerdo sobre algunos puntos mínimos. Importante que estemos haciendo este recordatorio porque ahora, como decíamos, se celebran los acuerdos de paz y bueno, vamos a ver, ¿verdad? La historia nos va a decir si hay razón en lo dicho. Por el momento, amigos televidentes, seguimos conversando con Óscar Picardo y el licenciado Pacetino. Cuando volvamos, vamos a saber más que todo cómo estuvo esa encuesta de la UFG que fue presentada durante las últimas horas. A ver qué nos dice también la perspectiva que tiene Bases Magisteriales de estas encuestas. Ya volvemos para luego entrar de lleno a lo que es el tema educativo. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En las últimas horas, la Universidad Francisco Gavidia dio a conocer su encuesta, su imagen de percepción de lo que dicen los salvadoreños. Y quiero que producción nos ponga ya de inmediato cómo anda la popularidad del presidente Nayib Bukele. Y qué mejor de hablar de esto que el propio jefe de este centro de investigación, Óscar. ¿Nos puede explicar esto? Bueno, 8.39, ¿ha bajado o subido? Lo primero hay que decir lo que siempre recordamos, ¿verdad? Que las encuestas son una foto parcial de la realidad. Hay que leerlas con criterio, hay que leer entre líneas, hay que revisar las bases de datos y uno debe ser el primero en sospechar de los datos, como decimos, ¿verdad? No hay que tomarlo de una forma literal. El presidente, estadísticamente hablando, mantiene el mismo rango de evaluación que los 100 días. Es un presidente con un equipo de comunicación muy fuerte. Se trabaja desde el punto de vista gubernamental muy bien el tema de comunicación. Comunican por todos los medios posibles. Hay un dato importante que está en discusión profunda, que es la reducción significativa de homicidios, que le da al presidente un valor fundamental. Habrá que ver si eso es sostenible en el tiempo. Hay muchas hipótesis de trabajo sobre ese tema de la reducción de homicidios. Pero según la Fiscalía han aumentado las desapariciones. Las extorsiones, justamente hoy hablábamos en la radio en la mañana con unos colegas que una de las hipótesis pudo haber sido esa, ¿verdad? Bueno, bajen los homicidios, hagan cualquier cosa, pero bajen los homicidios. Y ese cualquier cosa algo está pasando. Tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? Delictivas. Hay más trabajo territorial, se ve funcionarios, gente en el campo haciendo activismo. Y bueno, hoy por hoy al presidente se le da una buena nota, a todo el gabinete en general tienen notas entre 7.3 y 7.88. Yo le decía también a este colega que
ayer o antes de ayer que estaba viendo a la ministra en una entrevista en 8 en punto, y mientras ella estaba hablando, por cada frase que decía salían 7 Twitter, ¿verdad? De la cuenta oficial de comunicaciones de Casa Presidencial. Esa capacidad de comunicar masiva obviamente tiene un impacto, ¿verdad? Y algunos datos que son lógicos y que tienen que ver con el resultado electoral. O sea, esto no es de hoy, viene desde hace mucho tiempo. Hay una gran crisis de los partidos políticos, sobre todo en Arena y FMLN, que, digamos, potencian más la figura del presidente, ¿verdad? Así que esos son los datos que tenemos. Ahora bien, 6 meses, poco tiempo. Esto es percepción, que la gente piensa que va a mejorar la situación. Sí, hay optimismo. O ¿qué es lo que ha hecho para tener este...? No, hay optimismo, hay una atmósfera de optimismo. La gente está creyendo de que esto va por buen camino. Hay signos, síntomas que la gente va captando. Hay una atmósfera comunicacional. Hay un periodista que escribió un artículo que decía: no es lo mismo saber que saber comunicar y saber convencer. Son 3 cosas distintas. Y a veces hay funcionarios que son buenos en comunicación. Quizás no saben lo que están haciendo, pero comunican bien. Y eso a veces tiene un efecto mucho más positivo. Claro, en el largo plazo, digamos, ahora yo puedo ver esta foto y decir, bueno, todo se ve bien. Habrá que ver los datos estadísticos, qué pasa con la matrícula, con los resultados, con otras variables en el mediano plazo, digamos, a 3, 4, 5 años, ¿verdad? Con la baja de homicidios, ahora se ha logrado, hay que ver, es extraño, es atípico porque es un estadístico nacional y tú no bajas los estadísticos por arte de magia. O sea, si yo le dijera a alguien, mire, tengo una cobertura de 40% y a los 6 meses le digo, ahora tengo una cobertura de 80%, hombre, eso no te lo cree nadie. Entonces, hay que ver qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Qué les parecen a ustedes como sindicalistas, gremio educativo, estas encuestas, estos resultados de la encuesta? ¿Los aceptan? Bueno, están ahí los resultados, y ya cuando uno va al territorio y habla en el caso de nosotros, con los maestros, parece que no es nada extraño lo que están en los resultados. En efecto, la gente percibe que los homicidios, que era el fenómeno más preocupante, ha disminuido. Y eso lo dicen los maestros en todos lados. Hay menos homicidios. Nosotros el año pasado terminamos con un maestro e iniciamos el año con un maestro muerto también. Entonces, pero como traíamos la estadística, hay una reducción. Eso lo percibe la gente en cualquier punto del país. Claro, hay zonas como la zona oriental, San Miguel, Usulután, Morazán, que son zonas que como que todavía no se logra controlar, pero el resto está bastante, ¿cómo se llama? La percepción de la gente es que hubo eso, bajo eso. Por el otro lado, la gente también percibe que se le dan más medicamentos en los hospitales. Sí. Cuando uno le pregunta a los médicos, ¿por qué uno no debe quedarse? Le pregunta al médico, le pregunta a la enfermera, ¿cómo está el botiquín en la unidad de salud tal? Y ellos dicen, no, estamos muy bien, estamos al 90, estábamos al 40, hemos pasado al 93, estábamos al 40 o al 45. O sea, se ha doblado el cuadro básico y hay una respuesta que también la gente la percibe. Un tercer elemento que hay que ponerle atención, que esto es más que todo mediático hoy por hoy, pero que si eso se llega a concretizar, es cómo se está manejando la relación y la cooperación internacional. Porque con esta gira que hizo el señor presidente al Asia más que todo, si esos casi 600 millones de dólares que él ha anunciado se logran concretar, le digo, eso va a ser fabuloso para este país. Claro, eso ya se vendió a la población y la gente dice, eso viene, ¿verdad? Y uno esperaría que en realidad se materialice, pero esa situación a la gente también
ve muy, pero muy acertado, con mucho éxito, el manejo de la relación de la cooperación internacional. Es una de las cosas que más le reconocen. Y casos específicos, concretos, ¿verdad?, que se manejan en las redes. Por ahí salieron el puente de la Garrucha y hasta el puente hecho. O sea, una cantidad de obras que impactan a la gente y que la gente empieza a decir, esto no es necesario. Y eso es lo que creo yo ha generado ese cambio, porque antes tú tenías un presidente como más ausente, ministros más de escritorio. El presidente yo creo que tiene claro que esos dos temas que comentaba el compañero Pacetino, homicidios y abastecimiento de hospitales, es lo que más le estaba impactando a la población más vulnerable. Y son dos cosas que están sobre la mesa. Y tú ves que el presidente medio sube en los homicidios y convoca al gabinete, ¿verdad? O sea, está encima del problema. Cosa que antes veías un presidente más ausente, más en otra esfera. Antes eran como más estrategas y poco operativos. Ahora son muy operativos y menos estrategas. Y justamente ese tipo de detalles, gente que le escribe, mire que la calle aquí no sirve, que el puente no funciona, y ahí va la reacción. Esa posibilidad de poder comunicarte, aunque no todo el mundo tenga Twitter, directamente de taguear al presidente. Hasta hay cosas ridículas, el buquelito, el buquelito de Huateca. El niño que le dijo, mire presidente, en la calle disfrazado de buquelito, y ahí está el presidente tagueado en un Twitter, resuelvan en la calle a Huateca. Y muchas otras cosas que hacen que se note un presidente cercano, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se está capitalizando en las encuestas. Bukele ha tenido una forma de trabajar muy particular, ¿verdad? Quizás ya nos olvidamos, pero ¿cómo dejó el centro de San Salvador? En medio del caos, de las ventas, de los problemas, de las pandillas, logró dejar una cara nueva en San Salvador, que es una cuestión muy importante para el país. Entonces, ahí está capitalizando todo, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas por mejorar, criticables en muchos aspectos, pero tampoco se puede resolver de la noche a la mañana. Exactamente, ¿verdad? Hay un proceso, digamos. Bueno, pues vamos a ver qué dicen las encuestas en los próximos meses, Oscar. Ya vas a estar trabajando en una nueva muestra para finales o mediados de año, ¿verdad? Perfecto, amigos televidentes. Es el resumen de la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. Nosotros volvemos ya con los temas de Educación Pública 2020. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, también en la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia se dio a conocer cuáles son los funcionarios mejor y peores destacados del actual gabinete. Vamos a ver las láminas, a ver si nos explica Oscar y Pacetino también esta situación. ¿Lo tiene ahí, Oscar? Bien, hay dos láminas, una en donde están las notas, digamos, que se manejan en un rango entre 7.3 y 7.88. Digamos que todos los ministros y ministras están en un rango muy aceptable. Sin embargo, en una pregunta abierta que se hizo, se pidió que la gente identificara los más destacados o mencionados, los que tienen mejor reputación, que tienen que ver con más imagen o buena imagen, ¿verdad? Ahí podemos ver que los más destacados o más mencionados son la de Salud, Ana Orellana, la ministra de Desarrollo Local, María Chichico, y el director de Centros Penales, Osiris Luna. Conste que también preguntamos si la gente estaba de acuerdo con lo del jet, y la gente justificó lo del uso del jet privado. A ese nivel, ojo, ¿verdad? De popularidad. Sí, o sea, como que mucha gente creía que ese tema del jet era un tema de desgaste. Que le iba a restar. La famosa ¿quién pagó el viaje de Osiris? Pues en general a la gente, si bajan los homicidios no me importa que ande en jet el de Centros Penales. Y los menos destacados o con la imagen, digamos, con menor imagen,
encontramos en primer lugar a la ministra de Educación, en segundo lugar a la ministra de Economía y en tercer lugar al ministro de Agricultura, Pablo Anliker. Ya en la lámina de datos Vamos a ver. hay otras varianzas, ¿verdad? Ahí está. En donde vemos la mejor nota es 788, el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa 771, que tienen que ver con la baja de homicidios, mientras que los resultados más bajos, ahí no sale en esa lámina, no se ve, creo que está un poquito más abajo, Economía y ANDA, que tiene que ver obviamente con otras variables y que en algunas cosas coinciden, ¿verdad? Ahí podemos ver a todos los ministros, 721, el presidente de ANDA, y 713, que es la ministra de Economía. El resto, tú puedes ver que todos salen bien evaluados, conocidos, desconocidos. Por ejemplo, el presidente de CIFCO, o sea, ¿por qué tiene 774, verdad? Sí. Bueno, el Osiris Luna, 770, uno de los mejores evaluados también, ¿verdad? Salvador Alas, la Choli, 760, mejor evaluado que la ministra de Educación y que la ministra de Economía, en fin. Y ahí tenés también a la par la evaluación de los 100 días y de los 6 meses, digamos, para ver las varianzas, si bajó o subió, etcétera, ¿verdad? Estadísticamente es poco significativo, nadie ha bajado sustancialmente, o sea que se mantiene esa atmósfera, digamos, de buen resultado, ¿verdad? Pero sí hay síntomas, ojo, ¿verdad? ¿Qué síntomas? Los ministros más destacados y los menos destacados, hay algunas razones, creo yo, en eso, ¿verdad? ¿Qué razones? Pues de eficiencia, de tema. Yo creo que, por ejemplo, la de salud sale muy bien mencionada o destacada por el tema de abastecimiento. Los de seguridad salen bien evaluados por la disminución de homicidios. Deberíamos de preguntarnos qué pasa en otras carteras de Estado como Economía y Educación, que no salen tan bien evaluadas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si es la forma, si son los métodos, la comunicación, lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, que no ha calado muy bien en la población. Don Pacetino, la ministra de Educación, ¿cómo lo han visto ustedes en bases magisteriales? La trayectoria de ella y sobre todo el papel que está desempeñando. Ha presentado un plan de educación recientemente. A ver, no podía ser diferente la calificación de la ministra. Cuando uno dice las cosas en estos medios, Alfredo, responde no a un interés personal, sino la opinión que recoge en el terreno de los afiliados nuestros y de los profesores a nivel nacional. Nosotros estábamos claros que estos resultados, al menos para la ministra de Educación, serían así o podrían ser peores. La ministra de Educación desde que llega al cargo tiene una deficiencia, una falencia. Ella no se comunica, no comunica lo que va a hacer. Bueno, a mí hay periodistas que me han dicho, mire, cuesta sacarle una entrevista o cuesta darle que nos dé declaraciones. Nosotros le reclamamos públicamente el 3 de enero, el primer día lectivo del año, le reclamamos varias cosas. Uno es que ella no tomó en cuenta a los maestros, no obstante que la ley nos da el derecho a ser consultados en cualquier tema de educación, de importancia educativa. Ella no nos consulta a nosotros y presenta un plan y se da el lujo de decir en una entrevista que tuvo que es el producto de todo un consenso con los distintos sectores. Eso es una mentira. Entonces, no nos consulta. 2, ella no logra tomar el control de todas las dependencias del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque ella no ha logrado ni siquiera nombrar los funcionarios titulares en las 14 direcciones departamentales. Porque es la educación en el terreno, en cada departamental, en cada departamento. Sí. Ahí hay una dependencia del Ministerio de Educación.
no logra nombrar los titulares, se está yendo con interinos. Hoy por hoy todavía están los interinos. Ella no logra tomar el control de los organismos de administración de carrera docente, ni mucho menos de las autónomas adscritas al Ministerio de Educación. Entonces, esta falencia, todo esto lo están viendo los maestros. Cuando los maestros se expresan en las redes, la califican muy mal, muy mal. Entonces, nosotros le hemos planteado, le dijimos públicamente, a 2 meses y medio, si no me equivoco, de que asumió el cargo, nosotros como bases magisteriales le pedimos que comunicara a los maestros, que comunicara a las comunidades educativas, que comunicara al país cuál era el rumbo de la educación que se iba a tener por los próximos quinquenios. Entonces, ahí están los resultados. Por primera vez en la historia, una ministra de Educación sale entre los peores evaluados. Esto ha sido todo lo contrario, porque el Ministerio de Educación tiene un impacto social el más grande. Son 40,000 profesores atendiendo a un poquito más de 1 millón de niños. Ahora imagínense a cuánta población impacta una política o una buena política educativa o una mala política educativa. Han pasado 7 meses y ella no define una política de empleabilidad en este país. Es que en el magisterio hay muchísimos hombres y mujeres formadas como tales que no encuentran empleo. Bueno, hoy le están llegando a las plazas públicas, se han ido a casa presidencial, empiezan ya a desbordarse esta situación. Ella no ha podido, no ha tenido la capacidad de presentar una política de empleabilidad, no obstante que nosotros, la única vez que hemos tenido la oportunidad en 7 meses de hablar con ella, una sola vez, el 1 de noviembre, le dijimos que urge definir una política de empleabilidad para este drama de los maestros jóvenes. Bueno, esta es la evaluación de la ministra de Educación. Nosotros al volver estaremos hablando cómo vamos a recibir educativamente el 2020, el presupuesto para educación, también tenemos la deserción escolar y sobre todo ese plan de la ministra, ¿verdad? Si es real que se va a llevar a cabo. Ya volvemos, amigos televidentes, estamos con su servidor Alfredo Villarreal a esta hora de la noche conversando sobre la educación en nuestro país. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y este próximo lunes 20 de enero comienzan las clases en las escuelas públicas. Se abren las puertas del saber para todas las escuelas públicas. Esta semana se inauguró el año escolar, pero en los centros privados. Vamos a ver, señores, cómo recibe este año escolar. Hablando de estadísticas, la deserción escolar, ¿cómo está? Hay muchos datos preocupantes en el sistema. Yo quisiera también señalar, ¿verdad? Nosotros siempre, tanto las gremiales como la academia, somos críticos del sistema. Creo que es importante el sistema educativo para el futuro del país y creo que es importante el diálogo, la discusión. Y ha habido poca discusión, poco debate. Yo por lo menos que sepa en el sector académico tampoco hemos participado en ninguna fase de consulta para definir, para discutir. Tenemos muchos problemas, ¿verdad? Y a veces tenemos la necesidad de focalizarnos, ¿verdad? Siempre aparecen los mismos discursos en campañas y en los planes. La dignificación del maestro, sí, el presupuesto educativo, elevarlo al 6%, la baja matrícula. ¿Cómo lo tenemos ahora en la actualidad? 3.4. No ahí llegamos. No, sí. La matrícula en parvularia y en media, el acceso a recursos tecnológicos, laboratorios, el tema de infraestructura. Entonces creo que es importante que todos jalemos para el mismo lugar, empujemos el carro para el mismo lugar, ¿verdad? Lamentablemente ha costado este tema del diálogo. Yo lo decía en broma y en serio, o sea, cada ministro hasta le ha cambiado el logo al Ministerio de Educación, ¿verdad? Quieren dejar huella, quieren dejar su personalidad y lo que han dejado son los mismos problemas, porque cambian todo menos lo que tienen que cambiar.
¿verdad? Lo he dicho y lo he escrito muchas veces aquí. Los únicos que han mejorado y cambiado con las reformas educativas son los ejecutores, ¿verdad? Los socios. ¿Cómo así? Las universidades, los consultores, todos los que coejecutan, las fundaciones, que son las que les va bien y las que cambian, y en dónde se nota el cambio, en la infraestructura, en salarios, en calidad, etcétera. En cambio la escuela sigue igual así, ¿verdad? Con algún maquillaje, y se han gastado millones de dólares en este país. Hay tantos malos ejemplos. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Premat en el año 94, vació 22 millones de euros en 22 institutos. Algo se debería de notar. Y medios, alguna cosita, pero al final los mismos problemas venimos acarreando, ¿verdad? Y cada quien cuando llega quiere inventar el agua tibia y le cambian el nombre y descartan todo. No hay una continuidad de planes. Exacto, ¿verdad? Ahora todo lo que es escuela inclusiva de tiempo pleno, eso ya es historia. ¿Cuánto se gastó en ese modelo? 60 millones del Banco Mundial, 20 millones de A&D, 8 millones de la cooperación italiana. Ahí nomás, sin contar Fomilenio, que han metido... Ahí nomás hay 88 millones que se pierden. Hay muchísimas cosas que decir sobre datos, ¿verdad? Sobre cosas eficientes o ineficientes. El programa de útiles, por ejemplo, zapatos, uniformes, que es un apoyo a la familia, pero al final termina siendo más como una política económica, porque el objetivo de retener alumnos no se ha logrado con la eficacia. Sí está beneficiando a la microempresa, que es bueno, zapateros, etcétera. Sí es una ayuda, pero la cuestión es dónde está ubicada la política, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha permanecido? Y no lo quitan porque es un suicidio político. El ministro que se le ocurre quitar útiles, zapatos y uniformes sería fatal. Entonces nos ha faltado continuidad, la visión de largo plazo, ¿verdad? Compromisos, ponernos de acuerdo en algo. Todos plantean lo mismo con un diferente lenguaje y la escuela no cambia, ¿verdad? O cambia poco. Nada legueño el panorama. ¿Cómo lo sienten ustedes que van a comenzar? Es un inmenso, los maestros. Es un inmenso laboratorio. Cada partido que llega al gobierno implementa lo que a su criterio debe de hacer, pero no con un propósito sano de cualificar la educación en el país, sino de cómo ganar rédito electoral para ver si continúa en el poder. Es una situación lamentable. Nosotros no hemos logrado desde la academia o de la sociedad civil establecer una política educativa para la prosperidad, ¿verdad? Para el largo plazo. No lo hemos logrado porque siempre ha estado esto salpicado con intereses políticos partidaristas. ¿Cómo iniciamos el año 2020? Bueno, fuera de todos los problemas que yo he planteado, algunos problemas que he planteado de cómo estamos viendo el Ministerio de Educación ahorita y sus deficiencias, es complicado decir. Iniciamos un año escolar con los mismos problemas. A mí me preocupa más el problema de infraestructura. Aquí la gente hoy se está dando la tarea de tirar en las redes las condiciones de su escuela. Aquí hay centenares de escuelas, por no decir miles de escuelas, que su vida útil ha terminado. Como decía un director de una escuela hace unos días, yo quisiera mejor que los profesores trabajen bajo los árboles, porque es un riesgo tener a los niños. Ajá, corre riesgo. Es un riesgo tener a los niños y al personal docente en una infraestructura que ya no ofrece ninguna seguridad. ¿Tienen ustedes estadística de cuántas escuelas en pésimas condiciones? Fíjese que yo creo que la estadística que debemos utilizar es la que el mismo Ministerio de Educación utilizó. El observatorio, ¿eh? Sí, dice que de cada 6 aulas de clases, de cada 10 aulas de clase, por lo menos 6 necesitan algún tipo de intervención. O sea, estamos en una condición bastante complicada, muy complicada. Vamos a iniciar un año nuevo de clases en esas mismas condiciones, con la esperanza de que en el presupuesto
Hoy hay creo que unos 42 millones de dólares adicionales y que de esos pueden invertirse, no sé si 20, 25 millones según la apuesta, para la infraestructura. Pero es que el Ministerio de Educación también debe de ponerle atención las condiciones del personal docente. Nosotros tenemos un personal docente en el Ministerio de Educación envejecido. La mayor parte de nosotros estamos envejecidos en ese ministerio. Pero lo más grave es que hay personas que ya cumplieron las edades para retirarse, que su condición de salud no es la mejor. Y con las condiciones que están dadas para pensionarse, la gente se resiste, no se va y está en el Ministerio de Educación. Nosotros estamos, como yo lo he dicho en varias oportunidades, si a mí me obligan a estar en el puesto y yo no soy productivo, hombre, este estado lo estamos convirtiendo en un estado improductivo. A eso hay que ponerle atención, porque no es lo mismo que a mí me toque estar detrás de un escritorio a que un profesor o una profesora esté frente a 35, 40 y en algunos casos hasta 45 niños con las características de los niños de hoy, que son más hiperactivos que nosotros, que lo que éramos nosotros. Entonces, todas esas condiciones hay que ponerles un poco más de atención. Para poder salir adelante. Para salir adelante. Volvemos en breve, amigos televidentes, luego de ver este panorama nada halagüeño para la educación de nuestro país. Volvemos para las conclusiones y despedida. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. El tiempo es el peor amigo, ¿verdad? De estos programas llevamos a conclusiones. Para que nos diga, Oscar, ¿cuál es tu conclusión de la educación en nuestro país? Se dice que en la educación está la mejor inversión y el progreso de un país. Claro. Mira, mientras tengamos 30 millones para inteligencia y medio millón para investigación, eso te dice cómo va el país. El presupuesto de la OIE para espionaje y andar espiando a los sindicatos y a otros entes, o sea, 30 millones, ¿verdad? Para OIE y medio millón de dólares para investigación. Eso te da el parámetro de qué es importante en un país, ¿verdad? De qué... ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Y yo lo dije un poco en chiste, si invertimos esos montos quizás cambie El Salvador. Pero mientras sean las cosas así, yo creo que no vamos a ningún lado, ¿verdad? Le estamos dando más importancia a la parte política, a todo este ambiente perverso, ideológico, de persecución, de todo ese mundillo de la inteligencia, ¿verdad? Que rodea las intrigas, o sea, mientras la ciencia y la tecnología ahí están abandonadas. Es como un síntoma, ¿verdad? Es como un ejemplo. Y creo que hay muchas cosas que corregir, ¿verdad? Muchísimas en el sistema educativo. Hay formas de solucionarlas. Por ejemplo, ahora están hablando, mañana sale una nota de internet en las escuelas. Yo les pediría, claro, a Tigo y a Telefónica, que lo den de choto, que lo den de gratis y ganan millones con telefonía móvil, telefonía fija, internet y cable. Será mucho pedirle que le den internet a 6.000 escuelas. Son 6.000 casas. ¿Tú crees que no puede hacerlo Carlos Elín? Claro que puede. Qué interesante está esa propuesta. Entonces, pero es de buscar ideas, de buscar soluciones a los problemas del país. Y se puede, creo yo. ¿Qué piensan hacer entonces las gremiales de maestros ante este panorama? En realidad hay mucho discurso sobre la importancia de la educación, buenas intenciones, pero ya cuando tenemos que concretizar eso, todo eso se diluye, ¿verdad? Nosotros estamos claros que para desarrollar este país económicamente, culturalmente, socialmente, no hay otra alternativa más que tomando la decisión política de invertir en la educación del pueblo, pero de invertir de veras, de veras. Nosotros tuvimos un ejercicio, hicieron una escuela muy bonita, donde le gusta a los niños, le gusta a los padres de familia, todo el que pasa por ahí le gusta la escuela. Esa escuela lleva más de 2 años y nadie se atreve a hacerle una pinta. O sea,
La gente le gusta estar en ambientes bonitos. Pero cuando llevamos a los niños a esas aulas que no parecen aulas de clase, sino lugares donde se van a meter animalitos, eso no llama la atención, no motiva. Entonces, aquí lo que hay que hacer es eso, tomar la decisión política de transformar el país desde la educación. Como dijo alguien en un momento determinado, hay que empezar por donde hay que empezar, por la educación del pueblo. Si no llevamos esa inversión donde debemos llevarla, porque, bueno, el CONED dijo en su libro que tiró ahí, que necesitábamos invertir 1.125 millones ya. Sí. ¿Ok? Entonces, si vamos haciendo una inversión sostenida en el tiempo, los cambios se van a ver. Se van a ver. Pero, bueno, uno hay que ser optimista. Yo espero que en el siguiente presupuesto educativo vaya en la misma dirección que fue aumentándolo, para que podamos en un momento determinado de veras decirle a este pueblo, le vamos a mejorar las condiciones donde recibimos a los niños y a los adolescentes. Perfecto, don Pacetino, ha sido un gusto enorme. No. Vamos a conversar en los próximos días sobre la marcha, ¿eh? Correcto, ¿Verdad? a la Así que orden. no nos vaya a perder. A la Oscar, orden. esperamos volverte a ver por acá. Claro que De verdad, sí, mucho gusto. siempre que te invitemos, ¿verdad? Ha sido un gusto, de Gracias. verdad, estar con ustedes. Se les agradece enormemente. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. El día de mañana tendremos el análisis sociopolítico de la semana actual que hemos vivido. Que tengan la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.